Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Un nuevo vídeo sobre herramientas y útiles necesarias para nuestro hobby, para el Scalestric, el slot. Hoy toca un tema interesante, los pegamentos. ¿Qué pegamentos podemos necesitar para reparar nuestros coches o mejorarlos también? Hay varios tipos de pegamentos. Cianocrilato, marca conocida Loctite. Un pegamento que yo lo aconsejo poco. Yo solo lo uso en ciertas cositas, en una sobre todo. Luego os enseño en cuál. Un pegamento especial para plástico. Yo lo uso bastante. Y cola caliente, por ejemplo. Estos tipos de pegamentos son los que yo más uso. Ahora os voy a enseñar dónde uso cada uno de ellos. Os puedo decir que es interesante. Yo he aprendido mucho a lo largo del tiempo dónde usar uno u otro. Venga, vamos. Bueno, pues comenzamos lo primero por la cola caliente. Como veis, en este motor, ya usado, está el coche, el chasis sucio, el motor está pegado, los cojinetes están pegados. Para esto uso yo la cola caliente, sobre todo para el motor. Ahora vamos a hacerlo en un motor de Scalestric. Este es un chasis de un Corvette, el motor nuevo. El motor se mueve. Entonces vamos a pegarlo. ¿Para qué? Para que el coche no bote en la pista. Bien, y ahora lo dejamos enfriar. Para esto usaríamos sobre todo la cola caliente, para pegar el motor, sobre todo. También podemos usarlo, como os he dicho, para pegar los cojinetes. Bueno, ahora vamos a usar el pegamento para plástico. Podéis usar este pegamento, que es especial para plástico, o por ejemplo el B7000, que es muy usado en el mundo del hobby. Como siempre, recordad que tenéis enlaces de todo arriba en la pantalla. ¿Para qué usaremos este tipo de pegamentos? Pues para pegar los espejos, por ejemplo, para pegar los cockpit a los coches. Para eso usaremos este tipo de pegamentos. Vamos a pegar este espejo. Bien, ahora lo dejamos secar. Llevará su tiempo, ¿eh? Estos pegamentos tardan más en secar, por ejemplo, que el Loctite, que el cianocrilato. Bueno, deciros también que este tipo de pegamentos, como el B7000 o este para plástico, yo lo uso mucho para los espejos y para los alerones. Como por ejemplo este. Este lo tengo pegado con este mismo pegamento. ¿Por qué uso este tipo de pegamentos y no Loctite? Bueno, el Loctite lo pega tan fuerte que si tienes un golpe no se despega, sino que se rompe el alerón por otro sitio. Con este pegamento
lo que haces es que el alerón o el espejo se suelten. Y entonces no se te rompen nunca, es muy difícil que se rompan. Por eso os aconsejo este tipo de pegamentos para piezas como espejos y alerones. Como este. Como os digo, yo lo tengo pegado, este alerón, con este pegamento. Bueno, y ahora os voy a enseñar para qué uso yo el Lotite, el pegamento de cianoacrilato. Para los soportes de los tornillos en las carrocerías. ¿Por qué? Si queremos cambiar el tornillo, o incluso usar el suyo propio, el original, a veces se pasan las roscas de los plásticos del soporte del tornillo de la carrocería. Entonces, para solucionar ese problema es muy sencillo. Cogemos un palillo, a ser posible redondo, para que entre mejor. Lo untamos de cianoacrilato. Y metemos el palillo en el orificio. Que entre bien el cianoacrilato. Y en el otro lo mismo. Y esto lo dejamos secar. Hay que dejarlo secar bien. Bueno, y ahora, una vez que está el cianoacrilato duro, seco, ya metemos el tornillo para que se haga la rosca. Ahí lo tenéis. Ya no se sale ni se mueve. Haríamos lo mismo en el otro y así dejamos hechas las dos roscas y el tornillo ya no se saldrá. Tenemos que dejarlo que seque bien, porque si no, si metemos los tornillos nada más que le hemos dado el cianoacrilato, estos se pegarán y quedarán pegados y luego va a ser muy difícil que los saquemos. Sin embargo, al estar ya el cianoacrilato seco y duro, ya no se pegan. Lo único que haremos es marcar la rosca, nada más. Bueno, pues ya habéis visto para qué uso yo y para lo que yo creo que sirven cada tipo de pegamento. Y bueno, esto es todo. Gracias por seguirme y hasta el siguiente vídeo.